La independencia de Colombia. Trabajo presentado por Gabriel David Mendoza Valencia. Colegio Gimnasios Pedagógicos San Rafael. Grado cuarto. Independencia de Colombia. La independencia de Colombia fue el proceso histórico que permitió la emancipación de Colombia del Imperio Español. Dicho proceso se libró en medio de un conflicto desarrollado durante el primer cuarto del siglo XIX. Para emancipar el territorio, entonces era conocida como Provincias Unidas de la Nueva Granada. Los movimientos de la independencia comienzan con una serie de hechos liderados por Antonio Nariño y Camilo Torres Tenorio. La primera fase de la guerra de 1810 a 1819 se caracterizó por constantes luchas internas entre los defensores de independencia. En 1811, las provincias de la Nueva Granada se conformaron en un nuevo estado independiente, consistente en una confederación débil de aquellas provincias que se habían declarado independientes en 1810. En 1819, un ejército republicano comandado por Simón Bolívar cruza las montañas que separan las provincias de Casanare y Tunja, y tras las batallas de Paya, Pantano de Vargas y Puente de Boyacá tienen vía libre para tomar el control de Santa Fe, ciudad a la que llega el 10 de agosto de 1819. ¿Cómo estaba conformada la Gran Colombia? El territorio ocupado por el Virreinato de Nueva Granada se convirtió en una república federal, luego conocida como la Gran Colombia, en honor al navegante Cristóbal Colón. Esta república existió jurídicamente entre 1821 y 1831 y se configuró a partir de la unión de las anteriores entidades coloniales del Virreinato de la Nueva Granada. La Capitanía General de Venezuela, el Gobierno de Quito y el Gobierno de Guayaquil, su superficie correspondía a los territorios de las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, incluyendo la Guyana Esequiba en reclamación guyano-venezolana y otros territorios que pasaron a Brasil, Perú, Nicaragua y Honduras por acuerdos internacionales celebrados entre estos países y las repúblicas sugeridas de la disolución gran colombiana. A Venezuela la identificaron o la llamaron como Distrito del Norte, Colombia llamada también Nueva Granada o Distrito Central. Ecuador fue llamado Audiencia de Quito o Distrito del Sur, conformada por Quito, Guayaquil y Cuenca. La separación de la Gran Colombia. La Gran Colombia se disolvió en 1830 como consecuencia de una serie de crisis que demostraron que era imposible mantener la unión de estos territorios en un solo país. En el año de 1832, nuestro territorio colombiano fue conocido como la Nueva Granada. La patria boba. La patria boba. Habían dos grupos, centralistas y federalistas. No era una patria boba, sino una desordenada y destruida, decían los españoles. Antonio Nariño era el líder de los centralistas e importante líder de aquella época. La Iglesia en la patria boba. Durante este periodo la Iglesia fue la gran institución, era la más poderosa después de la corona. Poseía el control
de la imprenta, la educación, la alfabetización y el acceso a las profesiones. Los federalistas deseaban conformar una constitución sin influencia de la Iglesia, mientras que los centralistas se apoyaban en una Iglesia no solo para preservar la fe, sino como medio político. La Reconquista Española. La expedición enviada en 1815 fue la expedición militar más fuerte que hasta entonces había sido enviada a América. Se suponía de alrededor de 60 barcos y 10.000 hombres. El general Pablo Morillo, un veterano de la lucha española contra Francia, fue elegido para dirigir la expedición en la que fue la reconquista de las colonias de Venezuela y la Nueva Granada, terminando así los primeros 5 años de independencia de Pacto de Colombia. Campaña Libertadora. Después de la reconquista española apareció Simón Bolívar y conformó un ejército liberador para expulsar al gobierno español de toda Sudamérica. A partir del año 1818, la situación se decantó definitivamente a favor de los patriotas, lo que permitió que Bolívar desde Venezuela y Francisco de Paula Santander desde Nueva Granada empezaran a coordinar acciones conjuntas desde sus áreas de influencias que fomentaban una unidad militar. El Libertador reunió el Congreso de Angostura, acontecimiento en el que pronunció una de sus mejores composiciones políticas, el Discurso de Angostura, en el que hacía un análisis crítico de la situación, exponía el rumbo a seguir para fundar la República y anunciaba el proyecto de la Constitución que fue promulgada en 1821. En el Congreso de Angostura decretó la abolición de la esclavitud para todo el territorio nacional. También el Congreso proclamó a Bolívar presidente de la República y a Francisco Antonio Sea como vicepresidente, de forma que las repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada quedan desde este día reunidas en una sola bajo el título del glorioso de la República de Colombia. El Acta de la Independencia. La llamada Acta de Independencia de Bogotá no fue la declaración propiamente de independencia, fue quemada en 1900. Grito de Independencia. El grito de independencia fue el primer acto soberano que se escuchó en Colombia por aquella época y te la contaremos a continuación, ya que existen varios aspectos que deben tocarse para poder llegar al análisis concienzudo de cómo tuvo lugar el grito de la independencia en Colombia y cuáles fueron los puntos álgidos que deben ser relatados para entender el desarrollo de la independencia de esta nación. Según cuentan los historiadores, el grito de independencia de Colombia no fue más que una treta construida por una serie de criollos y señores intelectuales de la época, que también eran los ayudadores de la revolución de la independencia. Entre sus nombres resaltaremos a Antonio Morales, a Joaquín Camacho, a José Miguel Pey, Camilo Torres, Jorge Tadeo Lozano, Acevedo Gómez y Francisco José de Caldas, quien para ese entonces era el director del Observatorio Nacional, lugar donde tenían sus reuniones habituales para definir los planes de acción en contra de las opresiones españolas. El día del grito de independencia. El ambiente en la capital de la colonia de la Nueva Granada tenía un aire denso.
ya que era el día en que los campesinos y los comerciantes acudían a la plaza principal y a sus alrededores, pues era un día de mercado, un día como cualquiera. Esta no era una casualidad, ya que los perpetradores del brillante plan lo habían escogido así, el 20 de julio de 1810, uno de los días en los que a la capital estaban y llegaban muchos y muchas personas, ya fuesen ricos o fuesen pobres. El momento llegó, y tal como lo habían planeado en las reuniones en el Observatorio Nacional, los hermanos Morales y Pantaleón interrumpieron en el almacén de José González Llorente, pidiéndole prestado el famoso florero. El dueño les indica que no puede hacerlo, pues está en malas condiciones, está en mal estado y pronto se romperá. Estos enfurecidos salieron gritando y agitando a la gente que se encontraba en ese momento en el lugar, y allí se formó el grito de independencia. El florero de Llorente. Participantes: Gabriel David Mendoza Valencia, Claudia Marcela Mendoza como ayudante.